Bienvenidos estimados amigos a este nuevo video de MatePlay S con el tema función racional. Para este nuevo tema, que es función racional, la estructura cambia un poco a temas de fracción, ¿sí? Donde nosotros vemos en el denominador la variable independiente. Y aquí, en esta parte, nosotros debemos considerar un aspecto muy importante. En toda fracción, sí, la estructura básica es el numerador dividido para el denominador. Esta fracción es una división básicamente, pero el denominador debe cumplir un pequeño criterio muy importante, y es que el denominador debe ser siempre diferente de 0. ¿Por qué razón decimos eso? Porque si al numerador nosotros colocamos un número cualquiera de los reales, por ejemplo 3, y el denominador llega a ser 0, esta fracción o esta división no es posible, porque su denominador es 0. Y no hay un número que podamos dividir para el denominador que sea igual a 0. Por esa razón, el denominador puede optar por ser cualquier número real, pero nunca debe ser 0. Bajo este criterio, nosotros debemos primero considerar en el denominador, en nuestra fracción, en este caso tema de función racional, que el denominador deba ser 0, que no deba ser 0, perdón. Pero tenemos una variable que no sabemos qué valor puede ser. Por esa razón, vamos a tener que encontrar primero qué valor no puede ser asignado para la variable independiente. Para ello, nosotros vamos a tener que expresarlo de esta manera. ¿Por qué igual a 0? Porque estamos indicando o le estamos pasando a una expresión tipo ecuación, ¿sí? Igualada a 0. Lo único que vamos a hacer es despejar como tal, y podemos encontrar que el valor que no se le debe asignar a la variable independiente es el -1. Por esa razón, entonces vamos a decir aquí lo siguiente, que se le puede asignar, ¿sí? Cualquier valor, pero x tiene que ser diferente de -1. Eso es lo que nosotros debemos considerar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si bien entendemos que una función nos permite o termina siendo graficado en el plano cartesiano, es en donde nosotros tenemos que, o por lo menos debemos tener claro, o por lo menos debemos esperar graficarlo sin ninguna complejidad. Y esta es una de las restricciones que nosotros debemos considerar para poder graficarlo en el plano cartesiano. Ahora bien, en este tema de función racional, uno de los elementos que debemos ya ir conociendo o por lo menos encontrando es como segunda parte la asíntota, ¿sí? Vertical. ¿Qué quiere decir la asíntota vertical? Es aquel valor que va a tomar la variable x, ¿sí? Pero ¿de dónde nosotros obtenemos esa asíntota? Pues sencillo. Nosotros la vamos a tomar de aquí, del primer punto previamente encontrado. ¿Qué quiere decir la asíntota? La asíntota es una línea imaginaria por donde nuestra gráfica no va a poder cruzar, porque justamente nos indica aquí que es el valor que nunca va a ser considerado, ¿sí? Entonces, podemos decir desde ya que la asíntota vertical es igual a -1, ¿sí? Ya tenemos nosotros nuestro primer valor muy importante que lo vamos a graficar en el plano cartesiano. Ahora, como tercer punto, si tenemos una asíntota vertical, también tenemos una asíntota horizontal. Y esa asíntota horizontal trabaja con la variable o el eje de las y, ¿sí? Ahora, para nosotros encontrar esta asíntota horizontal,
nosotros debemos considerar los tres aspectos que vamos a mencionar con respecto al grado de la variable X, ¿sí? Nosotros tenemos tres puntos muy importantes para poder identificar alguno de ellos y poder así encontrar la asíntota horizontal. Primero, ¿a qué me refiero con el grado? El grado es aquella potencia, aquel exponente que está formando parte de la variable independiente. Y por cierto, en este ejercicio lo podemos observar solamente en el denominador. En el numerador no hay, entonces por eso se nos va a hacer un poco más sencillo. Pero, ¿cuáles son esos tres criterios prácticamente? Primero, el grado del numerador tiene que ser mayor al grado del denominador. Cuando esta condición se cumpla, ¿sí? Y si nosotros queremos prácticamente reemplazar los valores, veamos, el grado en el numerador es 0, porque no tenemos. Y el grado en el denominador es 1, ¿ok? Nos dice que si 0, siempre y cuando coincida con esta condición. Si 0 es mayor que 1, entonces, si eso pasa, nosotros no vamos a tener la asíntota horizontal. En este caso, no existe. Bien, ahora, nuestro segundo criterio es lo contrario. El grado del numerador, cuando sea menor que el grado del denominador, en este caso 0 menos 1, que por cierto coincide con este criterio nuestro ejercicio, decimos entonces que la asíntota horizontal será y igual a c. ¿Sí? Podemos decir nosotros que estamos en esta de aquí, pero nuestro tercer criterio y último nos dice, cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces podemos decir lo siguiente, que y es igual al coeficiente del numerador dividido para el coeficiente del denominador. ¿Y cuáles son esos valores? ¿Sí? Pero para llegar a esta fórmula tenemos primero que ver si la condición se cumple. 0 es igual a 1, no se cumple. Entonces, en el primer criterio no ingresa, en el tercer criterio no ingresa e ingresa en el segundo criterio. ¿Sí? Pero, ¿a qué se refiere con esta fórmula? ¿Cuáles son los valores del coeficiente del numerador y el coeficiente del denominador? Si bien es claro, nosotros estamos trabajando con el grado de la variable independiente, pues tenemos que poner el coeficiente, el valor que acompaña o que multiplica a la variable independiente. En este caso, en el numerador no tenemos variable, por eso sería 0. Y en nuestro denominador, el valor o coeficiente que multiplica la variable x es 1. En este caso, 1. Pero como indico, no entramos en esta fórmula porque nuestra condición o nuestro criterio no coincide, ¿sí? Si coincidiera con este criterio, entonces sí ingresáramos a esta fórmula para obtener la respuesta. Entonces, aclarado todo esto, podemos decir que la asíntota horizontal es igual a 0. Perfecto. Listo, ya tenemos nuestros primeros elementos. Ahora procedamos a obtener los valores de la tabla numérica para luego terminar con el gráfico en el plano cartesiano. Nuestra tabla de valores la vamos a ordenar de esta manera. X y Y. Sí. Toda esta columna va a corresponder a la tabla. Perfecto. Ahora sí. Para la variable independiente nosotros le vamos a agregar valores. Bien, empezamos. A ver, consideremos nosotros que x no tiene que ser nunca igual a -1, porque es una restricción en este ejercicio únicamente. Así que vamos a ver. Vamos a poner desde el -4, el -3, el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2. Vamos con esos valores de aquí.
¿sí? Perfecto. Listo. Ahora sí, antes de continuar, X debe ser diferente de 1. Negativo. Significa entonces que aquí no vamos a hacer absolutamente nada. Ese casillero va a quedar totalmente vacío porque por esa asíntota, ¿sí? No va a graficarse nuestra función racional. Perfecto. Ahora sí, ¿cómo encontramos nosotros cada uno de estos valores para llenar nuestra tablita y poder graficar en el plano cartesiano? Bien, de la siguiente manera. En nuestra función, nosotros vamos a tener que reemplazar las X por cada uno de los valores que tenemos en nuestra tabla de valores. Siendo así, la primera sería X igual a menos 4 más 1. Esto significa que menos 4 más 1 es igual a menos 3. Y eso me da igual a 1. Ese valor colocamos ahí. Vamos con la siguiente. Otra vez, menos 3 igual a X más 1. Vamos ahora cuando X vale menos 3. En vez de poner la X, vamos a reemplazar por menos 3. Menos 3 sobre menos 3 más 1 es igual a menos 3. Y menos 3 más 1 significa que eso es menos 2. Eso termina siendo 1,5. Menos por menos más y la mitad de 3 es 1,5. Entonces, 1,5. Seguimos. F de X es igual a menos 3, X más 1. Y ahora sí, reemplacemos. Ahora vamos con el menos 2. En vez de poner la X, menos 2. Y realizo la operación. Menos 2 más 1 es igual a menos 1. Y eso termina siendo 3. Entonces aquí vale 3. El menos 1, recuerden, no lo vamos a utilizar porque es una condición que sacamos previamente. Así que lo dejamos vacío. Vamos cuando X vale 0. Entonces, cuando X vale 0, X vale 0 más 1 es igual a menos 3 sobre 1 y eso equivale a menos 3, ¿ok? Menos 3. Cuando X vale 1, F de X es igual a X más, perdón, es menos 3 sobre X más 1. Esto es igual a X vale 1 más 1. Eso significa que me da la suma de 2 en el denominador. Esa, realizando la división, sería menos 1,5. Menos 1,5. Y por último, ¿sí? Cuando tenemos X igual a 2, eso termina siendo 1. Perfecto. Listo. Ya tenemos nuestra tabla de valores a través de los procesos aquí realizados. Ahora, tercer y último paso es dibujar nuestra función racional en el plano cartesiano. Empecemos a graficar. Primero, vamos graficando las asíntotas que corresponden. Con respecto al eje de las X, la asíntota vertical va a estar aproximadamente en menos 1. ¿Qué significa? Que vamos a tener en este punto de aquí, menos 1. Eso quiere decir que nuestra línea vertical va a tener esta forma, ¿sí? ¿Qué significa esta asíntota? Significa que la gráfica que vamos a establecer y vamos a dibujar aquí en el plano cartesiano, esta línea o este valor de X a menos 1 no va a ser considerado para dibujar la gráfica en este plano cartesiano, ¿sí? Así que veamos ahora asíntota horizontal con respecto al eje Y. Dice que Y vale igual a 0. Esto representa Y igual a 0. Eso quiere decir que estamos dentro del eje de la variable X. Porque recuerden que este es el valor de 0. Eso quiere decir que todo esto de aquí viene a ser la asíntota
horizontal. Bien, esta asíntota horizontal también me dice con respecto al eje Y cuando lleva el 0, significa que tampoco va a ser considerado para poder dibujar nuestra gráfica en este plano cartesiano. Y por último, vamos dibujando la tabla de valores. Bien, empezamos. La primera, -4 y 1 para las Y. Repito, x menos 4 y 1 para las Y. X menos 4 significa 1, 2, 3, 4. Y 1 para las Y viene a dar aproximadamente aquí. Vamos ahora con la segunda. -3 para las X, 1.5 para las Y. -3 para las X y 1.5 para la Y. Aquí aproximadamente. Ahora vamos con la tercera. -2 para las X, 3 para las Y. -2 para las X y 3 para las Y. Perfecto. Esta columna, como ya saben, no la consideramos porque es justamente -1 la asíntota vertical. Pasemos a la otra. 0 para las X y -3 para la Y. 0 para las X, -3 para la Y. Penúltimo, 1 para las X, -1.5 para la Y. 1 para las X, -1.5 para la Y. Y la última, 2 para las X y 1 para las Y. 2 para las X y 1 para las Y. Nuestra gráfica va a tener esta forma. Va a tener esta forma. ¿Qué significa? Que no va a cruzar nunca la asíntota horizontal y tampoco va a sobrepasar la asíntota vertical. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de gráfica que nos ofrece una función racional, empezando por graficar primero las asíntotas que corresponden y son aquellas que me indican dónde más o menos se va a ubicar con respecto al plano cartesiano. Y ahora sí, terminemos entonces con los elementos siguientes. El dominio. El dominio había previamente indicado que trabaja con respecto al eje de las X. ¿Qué significa? Que son todos los valores que corresponden al eje de las X sin contar la asíntota que tenemos nosotros aquí. Eso significa que podemos establecer de la siguiente manera, que X pertenece a los números reales excepto el -1. ¿Sí? Son todos los números reales, ¿sí? Menos el -1. Y el rango. ¿Cuál sería el rango en este caso? Lo mismo, el mismo concepto. Consideramos ahora el eje de la Y. La asíntota horizontal es aquella línea imaginaria que pasa cuando Y vale 0, ¿sí? Y ahí todos los demás están utilizándose para poder dibujar la gráfica. Eso quiere decir que Y pertenece a los números reales excepto el 0. ¿Sí? Y con esto, estimados amigos, hemos terminado, ¿sí?, la explicación del tema función racional. Estos son los pasos fundamentales, por lo menos los criterios fundamentales que nosotros debemos considerar para poder dibujar en nuestro plano cartesiano. Hay varios procesos, varias formas de poder empezar, solo basándonos en nuestra tabla de valores en varias ocasiones, pero también podemos analizar desde esta perspectiva. Bien, sin más nada que decir, mis estimados amigos, nos vemos de aquí en un siguiente video. Hasta luego.